Bueno, vamos a resolver el típico problema este que hicimos en el tema anterior de las masas que se deslizan por planos inclinados, que están conectadas por una cuerda, a través de una polea. Solo que en el tema anterior, cuando lo resolvíamos usando la segunda ley de Newton, no considerábamos el aporte de torque que hacía la masa, o sea, perdón, la polea, y no consideramos tampoco el momento de inercia de la polea. En este caso lo vamos a resolver haciendo esta consideración. Bueno, leamos el problema. Un bloque de masa M1 de 2 kilogramos, perdón, y un bloque de masa M2 de 6 kilogramos están conectados por una cuerda sin roce que pasa, de masa sin roce, una cuerda sin masa, sobre una polea en forma de disco sólido que tiene un radio R 0,25 metros. Mira, ya es bastante grande la polea, ¿vale? Es considerable, fíjate, 0,25 metros, es decir, 25 centímetros, ¿vale? O sea, que un diámetro de 50 centímetros, o sea, medio metro. Y masa 10 kilogramos. Bueno, ahí está la otra razón. La masa es bastante considerable, fíjate, 10 kilogramos y en comparación con las masas que se deslizan, perdón, que son 2 y 6, es bastante mayor. Se permite que estos bloques se muevan sobre un bloque fijo, en forma de cuña, con un ángulo de 30 grados, como se ve en la figura. El coeficiente de fricción cinética es 0,36 para ambos bloques. Fíjate, tiene coeficiente de roce para ambos bloques, es decir, que tenemos roce entre M1 y la superficie y entre M2 y la superficie, ¿vale? Trace el diagrama de cuerpo libre de ambos bloques y de la polea. Determine, por un lado, la aceleración de los dos bloques, ¿ya? Que va a ser en este caso la misma, y la tensión de la cuerda en ambos lados de la polea, ¿ya? Ya. Recuerden que para hacer este tipo de ejercicio, lo primero que hacíamos, la estrategia primera a la que requeríamos, o sea, a la que acudíamos, era que lo primero que hacíamos era establecer, ¿no es cierto?, un sentido para la aceleración. Y en este caso yo lo voy a establecer en esa dirección, es decir, todas las cantidades vectoriales que aparezcan en esta dirección van a ser positivas. ¿Se acuerdan que esto era arbitrario? Pero si ustedes se fijan, por las características del sistema, no tiene otras posibilidades de acelerar. O sea, si acelerara, lo haría en esta dirección. Sentido contrario lo veo complicado, por sentido común. Otra consideración es que dice las tensiones en la cuerda, en ambos lados de la cuerda. Esta es otra consideración. Fíjate, en este lado de la cuerda va a haber una tensión que yo la voy a utilizar como tensión 1 y a este lado una tensión 2, ¿verdad? ¿Por qué? Porque resulta que la polea se va a oponer al movimiento también, o sea, va a aportar eh, eh, a torque, ¿verdad? Hacia un lado y hacia el otro lado. Y hacia el otro lado no. Entonces, queremos ver, o sea, vamos a verificar que finalmente las tensiones no son las mismas a ambos lados de la cuerda. Al contrario de como lo resolvíamos antes, cuando no considerábamos la polea, ¿verdad? El momento de inercia de la polea, que si ustedes se recuerdan, decíamos, una polea, una tensión. Aquí no, ¿verdad? Si está esta polea, ¿ya? Y el momento de inercia de la polea es significativo, ¿no es cierto? Entonces consideramos que las tensiones son distintas en ambos lados de la polea. Bueno, pero vamos con el ejercicio. Fíjate, vamos a partir trabajando como lo hacíamos antes, ¿vale? Primero vamos a trabajar sobre la masa M1 y en el eje Y, ¿ya? eh, y en el eje Y, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Fíjate, partimos siempre con la misma estrategia, decimos, la fuerza neta sobre la masa M1 y en el eje Y es igual a qué cosa. Tenemos dos alternativas, ¿vale? En el eje Y, ¿no es cierto? Tenemos dos fuerzas, ¿no es cierto? Yo identifico una hacia abajo y otra hacia arriba. Para arriba tendríamos la normal 1 y en este caso sería el peso 1, ¿vale? Lo vamos a identificar con su índice porque seguramente aquí sobre la masa M2, para que no se nos confundan, va también a haber una normal 1 y un peso, o sea, perdón, una normal 2 y un peso 2. Aquí tenemos la normal 1 y el peso 1, ¿verdad? Que serían las únicas dos fuerzas que yo identifico que están actuando en el eje Y. Como el cuerpo no se mueve en el eje Y, ¿verdad? Entonces yo digo que en este caso la fuerza neta sobre la masa M1 en el eje Y es 0. Y la sumamos. Digo que la normal 1, ¿verdad? Está apuntando en sentido positivo, menos el peso 1 es igual a 0. En este caso nos queda que la normal 1 es igual al peso 1, ¿verdad?
El peso 1 como un plano horizontal, ¿no es cierto? Nos va a quedar que eso es re fácil de calcular, eso es N1 es igual a M1 por G. Vale, pero este dato lo tenemos la masa M1, así que podemos calcular la normal 1. Así que la normal 1 nos quedaría que es M1, ¿verdad? Que es 2 por 9,8. Finalmente la normal 1 nos quedaría que es, lo tengo calculado por aquí, 2 por 9,8 sería 19,6. 19,6 newton, ¿verdad? Y ahí dejamos reservado ese valor. Seguimos por aquí. Ahora vamos a trabajar de nuevo. Seguimos trabajando sobre M1 ahora, pero en el eje X, ¿ya? ¿Y qué tenemos? Que en el eje X volvemos a usar la misma estrategia, es decir, decimos, la fuerza neta, ¿verdad? Sobre la masa M1, pero ahora en el eje X, es igual a ¿qué cosa? Tenemos dos alternativas, 0 o distinta de 0. Pero nosotros sabemos que este sistema está acelerando en esta dirección, en el eje X. Entonces, si está acelerando, entonces nosotros podemos decir perfectamente que si hay aceleración, la fuerza neta se puede calcular, ¿no es cierto? Como lo vimos en el torpedo, como M1 por A, ¿verdad? Vale, entonces, como es M1 por A, ¿no es cierto? Se puede calcular mediante la fuerza neta. Y la fuerza neta, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que es la sumatoria de todas las fuerzas que están actuando sobre la masa M1, ¿verdad? En el eje X en este caso, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que eso es M1 por A. Bueno, aquí se me había olvidado, fuerza neta en el M1 en el eje Y, teníamos que haber dicho la sumatoria de las fuerzas sobre la masa M1 en el eje Y. Ya se me olvidó este paso, pero bueno, lo voy a repetir en los próximos desarrollos. Vale, fíjate, ¿qué significa la sumatoria de las fuerzas entonces? Sumar todas las fuerzas que encontremos. Yo identifico dos. En este caso vemos que tenemos una tensión, en este caso la tensión 1, ¿verdad? Que si lo miramos desde el punto de vista de la masa 1, la tensión 1 está apuntando en esa dirección. Y por otro lado tenemos otra fuerza que está apuntando aquí, que sería la fuerza de roce. En este caso la fuerza de roce 1. Entonces tenemos dos fuerzas. La tensión 1, que la ponemos positiva porque está apuntando en el sentido que nosotros designamos positivo, menos la fuerza de roce 1 es igual a M1 por A. ¿Ya? Entonces tenemos la tensión 1, que sería, no la conocemos, ¿verdad? Es nuestro objetivo calcularla. Y FR, o la fuerza de roce 1, que la podemos calcular como mu por la normal 1, ¿verdad? Y esto es igual a M1 por la aceleración. Pero vamos a reemplazar todos los parámetros que nosotros conozcamos. Mira, en este caso conocemos mu, que sabemos que es 0,36, conocemos la normal 1 y conocemos la masa 1. Así que vamos a reemplazar todo lo que tengamos, ¿verdad? Para ir, no seguir arrastrando tantos términos literales. Mu sabemos que es, 0,36, ¿sí? 0,36 por la normal 1, que la calculamos antes, que es 19,6, ¿verdad? Es igual a M1, que ya sabemos cuánto vale, que es 2 por la aceleración. Finalmente nos queda que T1 menos 0,36 por 19,6, eso me da a mí 7,056, que finalmente podemos redondear a 7,06, ¿vale? Entonces ponemos aquí que 7,06, ¿verdad? Es igual a 2A. Y esto, chicos, va a ser para nosotros la primera ecuación, ¿vale? Y la vamos a dejar reservadita ahí, ¿ya? Tomen en cuenta que nos piden que hay tres incógnitas, ¿no es cierto? Tenemos la tensión 1, la tensión 2 y la aceleración. Entonces, como tenemos tres incógnitas, de alguna manera tenemos que sacar tres ecuaciones linealmente independientes para que podamos resolver un sistema. Ahora vamos a trabajar sobre la polea. ¿Vale? ¿Qué tenemos sobre la polea? Fíjate, sobre la polea nosotros hacemos un análisis parecido y decimos, el torque neto, ¿cierto? Sobre la polea tiene dos posibilidades, es cero o es distinto de cero. En este caso, el torque neto sobre la polea, nosotros vamos a decir que es distinto de cero, ¿ya? ¿Y por qué es distinto de cero? Porque fíjate, si las cuerdas están pasando por sobre la polea, por la superficie de la polea, ¿cierto? Y la cuerda se está acelerando. ¿Por qué? Porque las masas están acelerando, ¿no es cierto? Las masas están conectadas a la cuerda y como las masas nos dice el ejercicio que está acelerando, por lo tanto la cuerda también está acelerando. Si la cuerda no desliza, o sea, está pegada a la superficie de la polea,
tanto acelera la cuerda como acelera también la polea. Entonces nosotros decimos que el torque neto va a ser en este caso igual a el momento de inercia de la polea por la aceleración angular, ¿ya? Esto es lo mismo que decir F, la fuerza neta, igual a m por a. Recuerden que el momento de inercia viene como a hacer la analogía con la masa en el caso del movimiento lineal, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos en el torque neto? Fíjate, nosotros vemos que en la polea está actuando para acá un torque 1, ¿verdad? Y en esta dirección está actuando un torque 2, ¿vale? Ahí, un torque 2, ¿verdad? Que lo está tirando en un sentido y en el otro. Entonces nosotros decimos, entonces torque 1, perdón, en este caso, fíjate, el torque 2 sería positivo, ¿verdad? Torque 2 menos torque 1 sería igual a I por alfa. Pero el torque 2, recordemos que es la fuerza 2 por el radio, ¿no es cierto? Porque fíjate, si tú te das cuenta, este radio que está aquí, ¿no es cierto? Y esa fuerza, ¿ya? Son las que generan el torque 2. En este caso, esta fuerza sería la tensión 2, ¿ya? Y este el radio y la polea. Y de manera análoga, lo mismo, ¿quién genera el torque 1? Sería la tensión 1, que ahora con respecto a la polea está apuntando en sentido contrario, ¿verdad? Y el radio de la polea, ¿verdad? Entonces sería la fuerza 2 por el radio menos la fuerza 1 por el radio es igual a I por alfa. Otra cosa que hay que considerar es que ¿por qué yo no pongo como la definición de torque F por R por seno del ángulo? Porque fíjate, en este caso el radio con respecto al torque 1 siempre forman 90 grados. Siempre cuando tenemos una cuerda enroscada o enrollada aquí no se ve bien, pero es, ¿ya? Créanmelo. En realidad yo lo dibujé mal, tendría que haberlo dibujado allá, ¿cierto? Eh, una cuerda cuando está enroscada en una polea siempre forma 90 grados con respecto a la polea. Pero esta fuerza 2 dijimos que era correspondiente a la tensión 2, así que este 2 por R menos, y aquí la fuerza 1 sería T1 por R, y es igual a I por alfa. Aquí voy a hacer dos consideraciones más antes de seguir con el ejercicio. Fíjate, vamos a hacer por aquí una consideración. Fíjate, el momento de inercia de un cilindro, ¿vale? Nosotros lo podemos ver en la lista de momentos de inercia que se les dio, ¿verdad? Que es igual a un medio de la masa completa del cilindro por el radio al cuadrado. Y por otro lado, nosotros sabemos que la aceleración tangencial es igual a alfa por R. Eso significa que alfa, ¿no es cierto?, es igual a la aceleración partido por el radio. ¿Por qué escribo aquí aceleración nomás y no aceleración tangencial? Porque esta aceleración también va a corresponder, ya que la aceleración, digamos, tangencial de la polea, corresponde también a la aceleración de la cuerda y de las masas. ¿Por qué? Porque la aceleración tangencial se refiere a la aceleración que tendría una partícula en la periferia o en la superficie de la polea, como te estoy indicando en el dibujo. Y esa aceleración corresponde a la misma aceleración de la cuerda, que la aceleración de la cuerda, ¿no es cierto?, corresponde exactamente a la aceleración también de las masas. Por lo tanto, esta aceleración que yo digo que es la aceleración tangencial de la polea, también corresponde a la aceleración, digamos, lineal de las masas M1 o M2 o de la cuerda. Entonces, haciendo todos estos reemplazos, nos quedaría que, mira, vamos a hacer aquí otro paso para avanzar. Voy a factorizar por R porque R es el mismo, entonces me quedaría que R es factor de T2 menos T1. Por I, que es el momento de inercia, que sería un medio, ya lo habíamos dicho, de la masa por el radio al cuadrado. Y por alfa, ¿no es cierto?, que para nosotros va a ser la aceleración partido por el radio. Si tú te fijas, este radio con ese radio es el mismo, porque es el radio de la polea, estamos hablando del mismo objeto. Por tanto, este radio se me podría ir con uno de estos, porque está al cuadrado. Y por otro lado, este radio que está aquí, se me podría ir con este, ¿verdad? Entonces nos quedaría finalmente que la tensión 2 menos la tensión 1 es igual a un medio de la masa por la aceleración. ¿Y esto qué significa? Vamos reemplazando. Aquí tendríamos que T2 menos T1 es igual a un medio de la masa de ¿quién? De la masa de la polea. ¿Cuánto era la masa de la polea? Fíjate, 10. Entonces serían 10 kilogramos por la aceleración. La aceleración no la conocemos. Pero un medio de la masa lo podemos hacer, eso es fácil. T2 menos T1 es igual a 5A.
Y esto, chicos, va a ser para nosotros la ecuación número 2. ¿Ya? Y la dejamos reservadita por ahí. Ya tenemos dos ecuaciones, nos faltaría una tercera. Vamos a mover un poquito la pizarra para dejar más espacio, ¿verdad? Y vamos a hacer aquí una rayita para separar. Y vamos a hacer ahora el análisis sobre la masa, a ver, vamos a subir un poquito más para que, ahí, sobre la masa M2 y en el eje Y vamos a partir, ¿vale? Ya, ¿qué tenemos sobre la masa M2 en el eje Y? Fíjate, tenemos que la fuerza neta, partimos de nuevo de la misma manera, la fuerza neta sobre la masa M2 en el eje Y tiene dos posibilidades, 0 o distinta de 0. Vamos a hacer por aquí el dibujo, el mono, ¿vale? Fíjate, aquí estaría, ay, me quedó horrible, pero no importa, mira, aquí estaría la masa M2, ¿verdad? ¿Sí? Y vamos a dibujar aquí en esta dirección el eje Y, ¿verdad? Y en esta dirección, ay, horrible, el eje X, ¿vale? Y fíjate, en el eje Y tenemos actuando la normal 2 y para acá tenemos actuando el peso 2, ¿verdad? Y en el eje Y tenemos el peso 2, me está quedando horrible, el peso 2, pero en el eje Y. Uf, ahí, este cachito, ¿no es cierto? Está en el eje y la normal 2. Pero ¿cuánto vale? Fíjate, en el eje Y la masa 2 no se mueve, por lo tanto la fuerza neta en este caso sería 0. Entonces decimos que la fuerza neta sobre la masa M2 en el eje Y es 0. Pero ¿cuáles son las fuerzas que están actuando? Yo voy a poner N2, ¿no es cierto? Que sería positivo, menos el peso 2, pero en el eje Y, ¿vale? Y eso tendría que ser 0. Eso me deja que la normal 2 es igual al peso 2, pero en el eje Y, ¿vale? Y fíjate, este ángulo que está aquí, que habíamos dicho que era teta, se repite aquí, ¿verdad? Y como se repite ahí, ¿no es cierto? Corresponde al cateto, el peso 2 en el eje Y corresponde al cateto adyacente de este ángulo alfa que está aquí. Y si el cateto adyacente es con coseno, por lo tanto me quedaría que el peso 2 es M2 por G y por seno del ángulo alfa, en este caso, perdón, del ángulo teta, habíamos dicho que era teta. Y este cálculo lo podemos hacer porque tenemos todos estos datos, así que tenemos que la normal 2 es igual a la masa 2, que era, a ver si me lo recuerda, el ángulo era 30, yo me acuerdo, pero la masa 2 era 6 kilogramos, ¿vale? Entonces aquí la masa 2, ¿verdad? Sería 6 por 9,8 y por seno de 30, bueno, reemplacemos aquí, seno de 30. Yo voy a hacer todo el cálculo de una sola vez, seno de 30 creo que es 0,5, ¿no es cierto? Y nos quedaría que la normal 2 me da a mí 6 por 9,8. Ah, no, perdón. Es seno de 30. Perdón, esto es coseno, ¿eh? Ah, perdón. Como el cateto adyacente es con coseno. Aquí había un error ya. Aquí, coseno de 30. Por eso no me coincidía. Aquí hago una corrección. ¿Ya? Coseno de 30. ¿Ya? Y eso me da que 6 por 9,8 por 0,866, yo lo tenía aquí resuelto, y aquí me da esto 50,9 newton, ¿ya? ¿Ya? Me disculpan aquí esto es coseno, ¿vale? Coseno de 30. Entonces, aquí me da, tenemos este resultado, ¿verdad? Ya, pero vamos a trabajar ahora sobre la masa M2, pero ahora en el eje X. ¿Y qué tenemos? Que la fuerza neta, vamos de nuevo, la fuerza neta sobre la masa M2 en el eje X es igual a 0. Entonces, perdón, no igual a 0, fíjate. En este caso, nosotros tenemos que, ya me puse nervioso, mira. Sobre la masa M2, ¿no es cierto? Sabemos que este sistema está acelerando, ¿verdad? Y se acelera en este sentido, en el eje X, ¿no es cierto? Esto se puede calcular como M2 por A, ¿verdad? Entonces tenemos que en el eje X, ¿qué fuerzas estaríamos identificando? Fíjate, en sentido positivo tenemos el peso 2 en el eje X, fíjate que sería este cachito, ese cacho que está ahí, que sería la componente del peso, pero en el eje X. Para acá tendríamos actuando, voy a aprovechar aquí, que esta es la tensión 2 y por aquí tiene la fuerza de roce 2. Un asco el dibujo, pero bueno, ustedes lo pueden dibujar un poquito mejor. El peso 2 en el eje X, ¿verdad? Nos quedaría que peso 2 menos el eje X, pero
para este lado nos quedaría la tensión 2 y por este otro lado nos quedaría la fuerza de roce 2, es igual a M2 por A. Entonces, el peso 2 en el eje X nos quedaría que es M2G. Y fíjate, en el eje X, como este cachito que está aquí corresponde a ese cachito que está ahí, ¿no es cierto? Y esto es el cateto opuesto del ángulo alfa, sería con seno. Por lo tanto, sería M2G seno de teta. Menos la tensión 2 que no la conocemos, menos la fuerza de roce 2 que sería mu por la normal 2 y por M2 por A, igual, perdón. Vamos reemplazando todos los valores que tengamos. La masa 2 ya la conocemos que era 6, ¿verdad? Por 9,8 por seno de 30 menos la tensión 2 que no la conocemos, menos mu que me parece que era 0,36 por la normal 2 que ya la calculamos que es 50,9 es igual a M2 que sabemos que es 6 por A. Resolvamos todo esto. Nos quedaría que 6 por 9,8 por seno de 30, nos queda, yo lo tenía por aquí hecho, me da 29,4 menos la tensión 2, menos la tensión 2, ¿verdad? Y menos por aquí 0,36 por 50,9 me da 18,324 es igual a 6A. Si hacemos esta suma, 29,4 y 18,324, me quedaría que es 11,076 menos la tensión 2 es igual a 6A. Y esto, chicos, para mí va a ser la ecuación número 3. ¿Estamos? Y fíjate, voy a tirar una rayita aquí ya para finalizar. Ya, nos hacemos un poquito más acá. Y fíjate, voy a ir a rescatar entonces ahora las tres ecuaciones, la ecuación 1, 2 y 3, ¿verdad? Mira, aquí tenemos la 1, ¿verdad? La 2, ¿ya? Y finalmente la 3. Y con estas tres las vamos a operar, finalmente, para encontrar el resultado. Fíjate, entonces tenemos que la ecuación 1 era T1 menos 7,06 es igual a 2A. Este 2 me quedó igual que 2A. La ecuación 2 era T2 menos T1 es igual a 5A. Y finalmente la última, que incluso se ve todavía por ahí, es 11,076. A ver, 11,076 menos T2 es igual a 6A. ¿Vale? Esa última que está aquí. Bueno, con todas estas vamos a hacer un sistema de ecuaciones, fíjate, y vamos a sumar. Y fíjate, aquí viene lo interesante, porque si sumamos este T1 con este T1 se me va porque tienen signos contrarios. Y este T2 que está aquí se me va con este T2 porque tienen signos contrarios. Así que es cosa de sumar, bueno, en este caso restar 11,076 menos 7,06 y sumar esto, que sería 5 y 5 son 10, 11, 12, 13. ¿Vale? Entonces aquí nos quedaría finalmente 11,076 menos 7,06, ¿verdad? Es igual a 13A, ¿ya? Y si hacemos la resta, ¿no es cierto? Nos quedaría aquí 4,016 es igual a 13A. Lo que finalmente nos queda que A es igual a 4,016 dividido por 13. Ups, me quedó súper feo por aquí. Bueno, finalmente la aceleración nos queda que es 0,309 metros partido por segundo. Entonces decimos que esta es la aceleración del sistema, ¿ya? Que es la aceleración tanto de la masa 1 como de la masa 2, como de la cuerda, y también la aceleración también corresponde a la aceleración tangencial de la cuerda, o sea, de la polea. Por lo tanto, si te preguntan por la aceleración tangencial de la polea, sabemos que es 0,309, o si te preguntan por la aceleración lineal de la masa 1 masa 2, corresponde a este mismo valor. Finalmente, para terminar el ejercicio, ¿no es cierto?, vamos a rescatar la ecuación número 1, ¿verdad? Nos quedaría que es T1, ¿verdad?, menos 7,06, ¿verdad?,
es igual a 2 por A. Y aquí podemos calcular entonces, ¿no es cierto?, nosotros la tensión 1, porque nos queda que la tensión 1 es igual a 2 por la aceleración, que es 0,309, perdón, y más 7,06. Por lo tanto, la tensión 1 me quedaría, a ver, o sea, hacer el cálculo ahí, ¿verdad? Y la tensión 2, ¿verdad? La podemos sacar de la ecuación número 3, que sería 11,076 menos T2 es igual a 6A, ¿vale? Entonces nos quedaría que finalmente T2, a ver si hacemos un despeje violento, me quedaría que es 11,076 menos 6A, y A es 0,309. Uf, me quedó horrible, 0,309, ¿verdad? Yo voy a hacer el cálculo aquí, a ver, me quedaría que es finalmente, a ver, sería 2 por 0,309, perdón, 2 por 0,309 más 7,06 igual 8,296 serían newton, ¿verdad? Y aquí sería 6 por 0,309 igual, y esto menos 11,076 me da 9,2. Tensión 2 igual 9,22 newton. ¿Ya? Noten que entonces las tensiones no son las mismas, ¿verdad? O sea que la polea está tirando hacia, o sea, como que está haciendo un torque hacia, eh, en dirección contraria al sentido que nosotros supusimos, porque la tensión 1, ¿no es cierto?, me da más pequeña, y la tensión 2 me da más grande. Eso sí que quiere decir que la polea está ayudando como a la tensión 1, y se está oponiendo al movimiento. Por lo tanto, la tensión 2 me da más grande. Y esto es, pues, chicos. Así es que espero que lo hayan entendido.